Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de videoconferencia. Agradezco la invitación del doctor Alejandro Bustos Aguilar a este cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario y por supuesto también a la doctora Ana María Martínez Cabello, quien hicieron favor de invitarme a este evento y sobre todo a compartir algunas de las reflexiones en las cuales me encuentro trabajando. En esta ocasión participo con un trabajo que nos invita a hacer ciertas puntualizaciones sobre la ciudad inteligente como un ente comunicante y las implicaciones que tendría esta concepción de la ciudad. Mi nombre es Osiris González Galván, soy investigadora postdoctoral en comunicación pública en la Universidad Laval en Quebec, Canadá, y también orgullosamente egresada del doctorado en políticas públicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Y bueno, también les comparto que he tenido la fortuna de colaborar con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, a la cual la verdad le tengo mucho aprecio porque me dio la oportunidad de reimaginar la enseñanza y el aprendizaje como un proceso que por cualquier vía implica la interacción de dos o más personas que tienen el objetivo de obtener conocimiento, y esta experiencia, este nuevo concepto lo adquirí pues a través de la participación como formador y diseñador instruccional en esta universidad. Y por ello aprovecho para destacar siempre el carácter innovador de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, quien, bueno, ahora nos permite compartir todos estos trabajos que estamos realizando en este momento los investigadores con ustedes a través de este espacio de divulgación y, por supuesto, de compartir el conocimiento que nos invita también mucho hacia esta nueva concepción de la ciencia como un fenómeno abierto, como un fenómeno que tiene que ser compartido y sobre todo discutido entre todos los miembros de la sociedad. Entonces, creo que es una gran ocasión y por supuesto me siento muy afortunada de estar el día de hoy aquí con ustedes. Entrando un poco a la materia del trabajo que hoy les presento, quisiera remarcar algunas situaciones que considero importantes y que, bueno, nos ayudarán a entender por qué decir que la ciudad inteligente también es un ente comunicante. Bueno, primero debemos decir que la ciudad es un concepto o es un constructo que atraviesa distintos campos del conocimiento. Puede ser estudiada desde los aspectos políticos, desde el campo social, geográfico, tecnológico e incluso comunicacional, como lo veremos en esta presentación. En este sentido, debo decir que hay varias escuelas de comunicación que abordan las problemáticas que rodean al concepto de la ciudad, desde la comunicación territorial hasta la comunicación urbana, que de acuerdo con Cuesta Moreno es un campo que implica el estudio del lenguaje, del discurso, de los medios de comunicación y las interacciones sociales, esto a través de procesos de representación, de mediación espacial y de apropiación simbólica de las situaciones de comunicación que suceden en la ciudad. En este trabajo además nos cruzamos con el concepto de la ciudad inteligente, que nos lleva a pensar a la ciudad como una combinación de varias características: una economía inteligente, personas inteligentes, un gobierno inteligente, una movilidad inteligente, un ambiente inteligente y una forma de vivir inteligente. En este sentido, desde el campo de la comunicación pública, nos parece pertinente realizar algunas precisiones sobre entonces qué sería una ciudad inteligente como un ente comunicante. En primer lugar, debemos remarcar que la ciudad inteligente es un sistema que se integra de otros subsistemas que buscan optimizar sus actividades y tienen un objetivo común más o menos definido. De acuerdo con las palabras de Crozier y Friedberg, una ciudad inteligente entonces podría ser entendida como un sistema de acción concreto que interactúa y produce un orden local y contingente, un orden accidental. A esta definición que hemos construido debemos agregar una característica contemporánea: la naturaleza dialógica de la interacción.
Este sistema entonces tendrá la capacidad de establecer un intercambio con otros sistemas del mismo tipo y con otros de naturaleza diversa, por lo que entonces podríamos concebir a la ciudad como un ente comunicante. Un ente comunicante entonces es un ente que actúa y que tiene una interacción. ¿Qué implicaciones entonces tiene esta concepción? En primer lugar, es el reconocimiento de que existe entonces una situación de comunicación entre la ciudad y otros actores. En segundo lugar, que esta situación de comunicación buscará ser maximizada por la ciudad para lograr los objetivos que tiene en tanto acción colectiva y que sería entonces una comunicación inteligente. Esta comunicación inteligente estaría basada en un contrato de comunicación que se define de acuerdo con Charodot y Manguinot como un conjunto de reglas que rigen toda la comunicación entre al menos dos actores. Este tipo de contrato que establecería entonces la ciudad tendría al menos algunas dimensiones que podríamos mencionar y que es importante tener en cuenta. La primera de ellas es que el contrato de comunicación que establece se adapta a los nuevos sistemas que existen actualmente. Ya estamos hablando particularmente de sistemas de comunicación que están basados en la web 2.0 y que nos ayudan a pensar que esta ciudad va a interactuar a través de estos sistemas utilizándolos como instrumentos para poder realizar sus actos de comunicación. Estos sistemas permitirían entonces que el discurso de las ciudades se desarrollara en al menos tres niveles. Esto nos lleva a pensar que hay un contrato de comunicación, un nuevo contrato de comunicación en al menos tres niveles. El primero es un nivel de discurso informativo que tendría como finalidad informar, donde tendríamos a la ciudad vista como un proveedor de servicios y a un usuario. El propósito sería comunicar los servicios ofrecidos y pues bueno, en un segundo nivel tendríamos a una ciudad que podría describirse a sí misma como un describir como un nivel operativo, es decir, su finalidad es describir y explicar. Y aquí es muy importante decir que la ciudad sería un gestor de políticas públicas y habría actores interesados. Y el tercer nivel sería un nivel político donde la finalidad principal es debatir. Aquí tendremos a la ciudad como un actor político interesado y del otro lado tendremos también a la sociedad civil. ¿Por qué es importante conceptualizar a la ciudad de esta manera? Porque ello nos permitiría entender que entonces para poder lograr una comunicación que pudiera tener el término inteligente, entonces implicaría entender que la ciudad puede tener varios niveles de discurso y varios niveles de interacción. Esta situación que parece la más novedosa, digamos, en cuanto a la concepción de la ciudad como un ente comunicante, es importante tenerla en consideración porque quiere decir que también habrá una multiplicidad de actores que están dispuestos a participar y que entonces tendrían la oportunidad de tomar la palabra. En ese sentido, me parece muy importante que cuando estamos hablando de una ciudad inteligente como ente comunicante, debemos tener en cuenta que la comunicación tomará sí un papel instrumental, es decir, un papel donde será útil para que la ciudad interactúe con otros actores, pero también debemos tener en cuenta que esta concepción de la comunicación desde el punto de vista de la ciudad ya no será más un concepto fijo, ya no será más un concepto inamovible, sino que más bien se tratará de un constructo. ¿Qué quiere decir ello? Que de acuerdo a las reglas del juego donde se desarrolle esta ciudad, dicha inteligente, entonces los procesos de comunicación que establecerá, pues obedecerán a estas reglas del juego. Es decir, tenemos a una ciudad que se dice inteligente
Y por lo tanto, para que su comunicación sea inteligente, tendrá que seguir esta comunicación las reglas del juego de esta ciudad, lo que implica reconocer que entonces habrá reglas que están dichas, reglas que están establecidas, y habrá también espacios de incertidumbre donde no hay reglas como tal. Es decir, son más bien constructos que se estarán estableciendo a través de la interacción entre los actores. Es decir, tendremos un esquema de comunicación que no necesariamente terminará de ser definido en la primera situación, sino que más bien será el producto de estas interacciones. Estas primeras reflexiones nos las hemos planteado porque tradicionalmente en América Latina, la comunicación en la ciudad o la comunicación de los actores de la ciudad está relacionada con la eficiencia o la eficacia de estas actividades. Y ello nos lleva a pensar entonces que también hay otro tipo de construcciones respecto de la comunicación que no necesariamente están encaminadas a ser eficientes en lo global, pero sí eficientes en un aspecto particular, en un aspecto más centrado y más enfocado, en un objetivo determinado. En ese sentido, tendremos que decir que este objetivo cambiará e irá evolucionando a lo largo del tiempo. Bueno, les agradezco mucho que hayan escuchado esta participación. Estamos trabajando en este tema actualmente, cómo definir la ciudad inteligente como un proceso también desde la comunicación y cómo tendría que ser entonces esta ciudad inteligente y que se comunica de manera inteligente y no necesariamente efectiva. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Si la inteligencia también está relacionada con los criterios actuales de efectividad que tenemos determinados para los procesos de comunicación. Muchas gracias y les agradezco, por supuesto, las preguntas y las interacciones que quieran tener conmigo. Mi correo, donde pueden escribirme, es osirisglezgalvan@gmail.com. Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, les agradezco sus preguntas y sus comentarios. Gracias, por supuesto, también a la mesa que por ahí tuvo a bien presentarnos y a darle seguimiento a esta conferencia. Buen día y un saludo también para el equipo técnico que hizo posible esta grabación de esta presentación. Buenas tardes.